Así que pongámonos las fichas. Ahí está, bien. Bueno, vamos entonces a continuar con ecología. Nosotros habíamos estado viendo la semana pasada un poco el tema de las poblaciones, habíamos empezado a ver algo de las comunidades y de los efectos de las interacciones entre poblaciones. Voy a retomar desde acá porque necesito que sigamos avanzando. Una de las interacciones que habíamos visto era el tema de el principio de exclusión competitiva. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que habían estado estudiando paramecios, puntualmente había MacArthur Gauss había estado estudiando los paramecios, y él había llegado a la conclusión de que cuando dos especies compiten por un recurso, una usa el recurso de forma más eficiente que la otra, y de manera tal que la termina eliminando a la otra cuando aparecen juntas. Por ejemplo, habíamos visto el ejemplo del Paramecium aurelia y el Paramecium caudatum, que son dos tipos de paramecio. Es decir, si yo veo el Paramecium aurelia, tiene un crecimiento mucho más abrupto, y el Paramecium caudatum, un crecimiento más acotado. Entonces, claramente, vemos que el Paramecium aurelia crece mejor que el Paramecium caudatum. Ahora, cuando yo los coloco juntos, como Paramecium aurelia tiene mejor crecimiento, aprovecha mejor el recurso, elimina a Paramecium caudatum. Entonces, este ejemplo comprobaba este principio de exclusión competitiva que había dicho Gauss, que era un biólogo. Ahora, ¿qué pasó después? Él decide hacer lo mismo con una planta que se llama lenteja de agua, que es una planta que se cultiva en agua. Entonces hace lo mismo. Primero cultiva cada una de estas especies por separado, Lemna polyrrhiza por un lado, Lemna giva por el otro. Vemos que Lemna polyrrhiza tenía esta mayor tasa de crecimiento, o sea, un crecimiento más abrupto. Vemos que Lemna giva tenía un crecimiento menor, pero cuando la junta, no pasa lo mismo. Es decir, quien tiene mayor crecimiento, que era Lemna polyrrhiza, resulta que en la competencia pierde. ¿Qué quiere decir? Lemna giva resulta mejor competidor que Lemna polyrrhiza. ¿Por qué? Porque Lemna giva, en su estructura, la planta, tiene como sacos llenos de aire que le permite flotar en la superficie del agua. Entonces, Lemna giva flota en la superficie del agua y le tapaba la luz a Lemna polyrrhiza. Entonces la termina eliminando. Quiere decir que si bien en el principio de exclusión competitiva, obviamente que hay una que gana o una que usa mejor el recurso y termina eliminando a la otra, no siempre la que crece más rápido es el competidor más exitoso. Es lo que demostrábamos en esta que teníamos acá. Acá decíamos, y bueno, como el Paramecium aurelia crece más rápido, y bueno, obviamente es mejor competidor, le gana a Paramecium caudatum. Sin embargo, con la lemna, con esta lenteja de agua, no vemos lo mismo. Es decir, podemos ver que polyrrhiza tenía mejor crecimiento, pero tiene una característica, lemna giva, que en la competencia le gana. Entonces por eso le termina ganando. Ahora, si nosotros nos basamos en esto, podemos decir que solamente podrán convivir en un mismo lugar las especies que no son similares. Sin embargo, esto no es así, porque hay lugares, comunidades, donde coexisten especies que son similares. Entonces, ¿cuál es el grado de similitud que puede existir en esas especies para que coexistan en una misma comunidad? ¿Qué piensan ustedes? Dos especies que viven en una misma comunidad. ¿Cuánto pueden ser semejantes? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué es mejor? ¿Que no se parezcan en nada? ¿Que sean similares? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo? Como nos parece importante. A ver, es importante tener en cuenta que en un lugar
generalmente coexisten especies que son similares. ¿Por qué pueden coexistir? Pueden coexistir porque existe lo que se llama la diferenciación de nichos. ¿Qué es esto? Estaban haciendo un experimento, puntualmente MacArthur, que era un ecólogo, estaba haciendo un experimento en los bosques de Nueva Inglaterra, donde estaba observando a pájaros gorjeadores, que son esos pajaritos que tienen ahí. Él, cuando estaba observando a los pájaros, descubrió que aunque pareciera que estaban utilizando todos el mismo recurso, no era así. ¿Por qué? Porque él descubrió que las 5 especies de pájaros que ustedes ven ahí, que son estos 5, los 5 son insectívoros, los 5 tienen el mismo tamaño, pero aunque parezca que están usando el mismo recurso, no lo están. ¿Por qué? Porque estas especies pueden coexistir en el mismo lugar, en la misma comunidad, porque sus nichos ecológicos son diferentes. ¿Qué quiere decir esto? O no están compartiendo el mismo recurso, o si lo están compartiendo, no lo comparten en el mismo tiempo o en el mismo espacio. Entonces, los nichos de estas especies que ustedes están viendo son ligeramente diferentes. ¿Qué comprobó él? MacArthur haciendo el experimento. Que, por ejemplo, este pájaro o esta especie comía en la punta del árbol. Esta otra en una parte más abajo. Esta otra en la parte más interna. Esta otra en la parte más abajo de todas. Quiere decir que si bien aparentemente usaban el mismo recurso, la realidad es que explotaban el recurso de forma ligeramente diferente. Es decir, comían, por ejemplo, a distintas alturas de los árboles. Entonces eso les permitía coexistir todos en el mismo lugar, siendo similares, porque sus nichos, los nichos de estas especies, son ligeramente diferentes. Por eso se llama diferenciación de nichos. Aunque yo en el bosque piense que están todas comiendo de los mismos árboles, la realidad es que hacen una explotación del recurso ligeramente diferente. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. También pueden comer a distintas horas. Sí, también pueden comer a distinta hora. En este caso, el tema de los gorjeadores es puntualmente en distintas partes del árbol. No lo hacen a distinta hora, podría pasar que otra especie lo haga, sino que lo hacen en distinta parte de esos árboles, unos más abajo, otros en el medio, otros más arriba, otras comen los insectos de la parte interna, es decir, como que se distribuyen en distintas partes del árbol. Pero podría haber otras especies que comen en distinto tiempo. ¿Sí? Podría pasar tranquilamente. Algo así pasaba con los corales, ¿o no? Que Ujú. distintos tipos de peces la habitaban y lo usaban para distintas funciones, en distintas partes. Sí. Entonces, ¿por qué pueden coexistir? Porque sus nichos, por más que parezcan que son iguales, tienen una ligera diferencia entre sí. Entonces, por eso, cuando yo digo, ¿pueden especies similares coexistir en un mismo lugar? Ustedes me tienen que decir, sí, porque sus nichos van a ser distintos. Por más que las especies sean similares, los nichos de cada una de estas van a ser distintos. Entonces, por eso pueden coexistir en el mismo lugar. ¿Qué pasaría si los nichos no fueran distintos? Si tuvieran todos el mismo nicho, ¿qué pasaría? Empezarían a pelearse uno contra otros. ¿Cómo se llama eso? ¿Competencia? Entonces, por eso pueden coexistir especies similares, porque los nichos son ligeramente distintos. Ahora, este estudio de los gorjeadores llevó como a muchas conclusiones. Algunos decían una cosa, otros decían otra. Bueno, una de las conclusiones más acertadas de la explicación de los pájaros habla sobre el desplazamiento de caracteres. ¿Qué quiere decir esto? La realidad
es que estas características que tienen los gorjeadores viene de dos cosas. Una, de procesos de competencia que ellos vienen trayendo hace años entre ellos. Y el segundo factor, de algo que se llama presión selectiva. Puntualmente es lo que conocemos como selección natural. No se hagan problema por entender qué es la selección natural, porque en la unidad que viene vamos a ver la selección natural, los tipos de selección natural, en qué consiste cada uno. Pero lo que a mí me interesa que entiendan acá es que cuando se observan los gorjeadores y se explica esto que acabamos de ver, se dice que producto de que estos gorjeadores vienen compitiendo hace años y producto de esta selección natural que ha ejercido presión sobre ellos, puntualmente una selección natural de tipo disruptiva, ya van a ver qué significa, es lo que ha hecho que los gorjeadores tengan distintas adaptaciones que les permiten coexistir en el mismo lugar. Entonces, ¿a qué nos referimos con el desplazamiento de los caracteres? Nos referimos al fenómeno por el cual, cuando las especies coexisten en un mismo lugar, se diferencian, divergen en aquellas características a donde se superponen. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una especie, me superpongo con la otra en mi forma de alimentarme. Entonces tenemos que diferenciarlos en algo. Por ejemplo, vos comés más arriba, yo como más abajo. ¿Se entiende? O vos comés de una planta y yo como de otra. Es decir, el desplazamiento de caracteres hace referencia a, en las características que me superpongo con otra especie, trato de diferenciarme, de diverger para poder coexistir en el mismo lugar. Entonces, yo como les dije recién, hay un tipo de selección que ejerce influencia que se llama selección natural de tipo disruptiva. Básicamente, la selección natural de tipo disruptiva lo que hace es eliminar individuos que tienen características intermedias y estimular en las poblaciones individuos que tienen características extremas. Les doy un ejemplo de una selección disruptiva. La mayoría de los, no sé, por ejemplo, yo trato de, en una población, eliminar individuos que tienen características intermedias y trato de estimular los individuos que tienen la característica con un extremo o con el otro extremo. Entonces, de esa manera, como yo elimino los individuos con características intermedias, evito que esos individuos con características intermedias puedan coexistir con los de otras especies. ¿Por qué? Porque probablemente se parezcan. Entonces, miren, les muestro un poquito estas gráficas para que lo entiendan mejor. Estas gráficas me representan dos especies utilizando un mismo recurso. Esto es una especie A, la que quieran imaginarse, y esto es una especie B. ¿Qué ven acá? ¿Qué pasó con estas especies? Que se cruzan. ¿Qué quiere decir más que se cruzan? Estamos hablando en referencia a un recurso. Se pelean por el recurso. Es decir, sus nichos, el nicho de la especie A y el nicho de la especie B, se han solapado. ¿Qué quiere decir? Que en acá hay una superposición entre ambas especies, tienen algo en común. Como tienen algo en común, ¿yo qué tengo que hacer? Tratar de que eso no pase. Es decir, ¿qué voy a hacer? Producto, como les dije yo, de la competencia, producto de la selección natural, yo voy a tratar de eliminar aquellos individuos que tienen características intermedias. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, en esta gráfica que tengo acá, miren acá todo lo que estaba solapado y miren acá. ¿Ven que es menos? ¿Por qué? Porque yo lo que busco es tratar de que mi solapamiento con el nicho de la otra especie sea lo menos posible.
para yo no solapar mi nicho con el de otra especie, tengo que tratar de diferenciarme de la otra especie. Tengo que tratar de diverger de la otra especie. ¿En dónde? Y en las características en las que me superpongo. No voy a diferenciarme en la reproducción si no me parezco a ella en la reproducción. Si yo me parezco en la forma de alimentarme, esa es mi característica en común con la otra especie. Ahí es donde puedo llegar a superponer mi nicho con el de ella. Entonces, el desplazamiento de caracteres hace referencia puntualmente a tratar de diferenciarme en aquellas características a donde me puedo superponer con otra especie. Por ejemplo, esto sería una explicación de lo que vimos antes de los pájaros gorjeadores, es decir, bueno, todos nos parecemos en lo que comemos, ¿qué hacemos? Y diferenciémonos, vos comes más arriba, vos comes más abajo, vos comes más adentro. ¿Se entiende a lo que se refiere el desplazamiento de caracteres? ¿Sí o no? Sí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿No? No, Dani. Bien, vamos entonces con lo que sigue. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la diferencia la semana pasada entre nicho y hábitat? ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre nicho y hábitat? ¿Alguien se acuerda? El hábitat era el territorio, era el lugar físico a donde una población se encontraba. Eso era el hábitat, el territorio físico, el lugar físico. ¿Y qué era el nicho ecológico? ¿También era el territorio o qué hacía referencia el nicho ecológico? ¿Ninguno se acuerda? Era el conjunto de variables o factores bióticos y abióticos con los que interactuaba una población. Es decir, cómo comía, cuándo comía, cómo nidificaba, cuándo se reproducía, cuándo estaba en celo. A eso se refería, a el conjunto de factores o interacciones bióticas y abióticas con los que una población interactuaba, no su lugar físico. El lugar físico es el hábitat. Entonces, vimos el concepto de nicho, puntualmente de nicho ecológico. Ahora tenemos que hacer una diferenciación dentro de los nichos, entre nicho real y nicho fundamental, que no es lo mismo. Este concepto de nicho real y nicho fundamental, se estudió o se descubrió a partir del estudio de percebes, que son crustáceos, ahora los vamos a ver, que estuvo estudiando un ecólogo llamado Connell, de apellido. Entonces, si bien hemos descubierto o hemos dicho lo que es el nicho ecológico, existe un nicho real y existe un nicho fundamental. Vamos entonces ahora a ver primero la definición y después vamos a ver el ejemplo de los percebes, porque ahí van a terminar de entender a qué se refiere el concepto. Vamos a empezar primero con la definición de los nichos. Cuando hablamos de nicho fundamental, hablamos de un nicho teórico. ¿Qué quiere decir teórico? Yo describo los límites fisiológicos del organismo, de la población en particular, y digo que ese nicho es el nicho que ocupa en ausencia de interacción con otros organismos. ¿Qué quiere decir eso? Hablando en criollo. Yo digo, bueno, esta población va a vivir de acá a acá, se va a alimentar de esto, se va a reproducir en tal época del año. Claro, cuando yo hago su nicho teórico, yo no considero el resto de las poblaciones, solo considero la mía. Nada más. Digo, bueno, mi población puede vivir de acá a acá por la temperatura, va a comer esto, se va a reproducir así. Eso es un nicho fundamental. Un nicho teórico es lo que teóricamente debería pasar. Ahora, yo agarro mi población
y la pongo en el lugar que dije. Yo no tuve en cuenta la interacción con otras poblaciones. ¿Qué puede pasar cuando interactúa con otras poblaciones? ¿Qué puede pasar cuando mi población interactúa con otras? ¿Qué puede pasar? A ver. Piensen. Yo dije, bueno, va a vivir acá, va a comer esto, y aparecen otras poblaciones. ¿Qué puede pasar? ¿No pueden Intercambian. ¿Qué puede pasar? A O ver. también pueden competir o intercambiar. Puede que compitan. Entonces, si compiten, claramente, lo que yo supuse que iba a pasar puede que no sea igual. Puede que del todo el nicho que yo consideré para mi especie quede reducido a esto, porque en la competencia perdió. ¿Qué quiere decir esto? Que el nicho real es la porción del nicho fundamental que realmente mi población ocupó. Y esto está dado por factores físicos y está dado por interacciones con otras especies. Y ahora lo van a terminar de entender cuando veamos el ejemplo que tenemos acá, que es el que les estaba diciendo yo, de los percebes que son crustáceos. El que alguna vez ha ido a rendir a la facultad sabe que este ejemplo hay probabilidad de 99,9999% de que se lo pregunten. Porque todos los años de los percebes. Todos los años les preguntan de los percebes. Todos los años les preguntan al menos una pregunta en el ingreso de esto. ¿Qué es esto de los percebes? Miren, Connell estaba estudiando una parte de la costa y descubrió a los percebes, que son crustáceos, que tienen la particularidad de que en su estado larval son móviles, pueden moverse, pero cuando llegan al estado adulto son sésiles, se quedan en un lugar y ahí se quedan. Entonces, ¿qué es lo que él prueba? Lo que él prueba, o lo que él estudia, lo que él descubre, es lo siguiente. Hay dos especies de crustáceos, de percebes, que se llaman Chatmalus y Semibalanus. Entonces, Chatmalus vive en la parte alta de la costa. Esta parte donde vive Chatmalus es una parte hostil. Es una parte donde hay cambios de temperatura, deshidratación, la salinidad cambia permanentemente porque el mar se retira y cambian las condiciones. Ahora, Semibalanus vive en la parte baja, es decir, en la parte media y en la parte baja, donde las condiciones son más benignas. Es decir, no se expone a condiciones extremas, diría. Entonces, Chatmalus vive en la parte alta y Semibalanus vive en la parte media y en la parte baja. Entonces, ustedes me podrían decir, ¿y por qué en vez de vivir en estas condiciones extremas, por qué no baja y vive abajo también? Que las condiciones son más benignas. Porque cuando Chatmalus baja y quiere competir con Semibalanus, en la competencia pierde. Porque Semibalanus es mejor competidor, entonces lo elimina. Entonces, por esa razón, Chatmalus no puede bajar y vivir en un área mejor, diríamos, en un área con condiciones mejores. Pero también me podrían preguntar al revés, ¿y por qué no Semibalanus sube y se queda con todo el territorio? Porque Semibalanus no tiene las adaptaciones para poder vivir acá arriba, porque son condiciones extremas de variaciones de temperatura, de salinidad, de deshidratación, y Semibalanus, como está acostumbrado a vivir acá, no tiene las adaptaciones para vivir en estas condiciones extremas. Entonces, por eso... Profe, disculpe, ¿podría ser que el Chatmalus ha evolucionado para estar en condiciones extremas, a lo que el Semibalanus no? En realidad no le quedó otra, ahora vamos a ver por qué. Sí, obviamente es producto. Sí, obviamente es producto de la evolución. Es decir, se adaptó
para poder vivir en condiciones que no son las mejores, en condiciones hostiles, pero vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, en conclusión, cada uno está restringido a un área en particular de la costa. Entonces, ya que sabemos más o menos dónde vive Semibalanus, dónde vive Chatmalus y etcétera, vamos a hablar un poquito de esto, que es con lo que lo tenemos que relacionar, que son sus nichos fundamentales y sus nichos reales. Las flechas rojas me representan a Chatmalus. ¿Qué me pueden decir del nicho fundamental y el nicho real de Chatmalus? ¿Qué pasó? ¿Cómo es el nicho real de Chatmalus respecto al nicho fundamental? Que el nicho real es más chico de lo que el nicho fundamental. El nicho real es mucho más estrecho que el nicho fundamental. Y acá está un poco lo que yo les decía recién. El nicho fundamental es donde teóricamente yo pienso que puede llegar a vivir, pienso que puede llegar a ser su nicho, sin tener en cuenta las interacciones con otras especies. Ahora, yo agarré y lo puse a Chatmalus ahí. ¿Por qué su nicho quedó tan pequeño? ¿Por qué realmente este es su nicho real? Porque ¿qué pasó cuando yo lo puse en la costa y miro el nicho real? ¿Por qué es tan pequeño su nicho real? ¿Por qué solo quedó reducido a esto el nicho? Si supuestamente, teóricamente, yo había establecido que podía ser todo este. ¿Por qué quedó tan chico su nicho real? ¿Por qué? Por la competencia, chicos. Porque claramente, como les acabo de decir, yo estipulé como nicho fundamental de Chatmalus todo esto, es lo teórico, yo no tuve en cuenta la interacción con otras especies, pero cuando lo puse en el lugar y empezó a interactuar con Semibalanus, en la competencia perdió. Entonces, como perdió, su nicho real, que es el que realmente ocupa, quedó reducido a esto. Porque yo en el nicho fundamental no tuve en cuenta la interacción con Semibalanus. En cambio, en el nicho real es lo que verdaderamente pasó cuando interactuó con otras especies. Entonces, fíjense cómo el nicho real es mucho más pequeño que el nicho fundamental en el caso de Chatmalus. ¿Se entiende? Profe, sí, sería como una expectativa de la realidad de esto de los percebes. Claro, en O realidad más de Chatmalus. el caso no coincidió. En este caso el nicho real fue mucho menor que el nicho fundamental. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ven con Semibalanus? Miren, las flechas negras me representan a Semibalanus. ¿Qué me podrían decir de sus nichos de Semibalanus? De como es el ganador, se aprovechó de todo lo beneficioso del nicho o del lugar, Pero ¿qué de me los podrían recursos. decir de sus nichos real y sus nichos fundamental? ¿Cómo son? ¿Son más Son iguales. Son iguales. chicos? Quiere decir que en el caso de Semibalanus, su nicho fundamental y su nicho real son iguales. ¿Por qué serán iguales? ¿Por qué no será más chico el de Semibalanus como pasó con el de Chatmalus? ¿Qué piensan? ¿Por qué pasará que el nicho real y el fundamental son iguales? Porque puede ser que vivan con distintas especies que se asemejan. No, es porque es mejor competidor. Entonces, como es mejor competidor que Chatmalus, su nicho fundamental es igual a su nicho real. De hecho, fíjense una cosa, el nicho fundamental de Semibalanus, que es este negro, está incluido en el nicho fundamental de Chatmalus, que es este rojo. O sea, que la realidad es que el fundamental de Chatmalus es mucho más grande. Entonces, cuando yo soy una especie que mi nicho fundamental es mucho más chico
y encima está incluido en el nicho de otro, o soy mejor competidor o me voy a extinguir. Entonces, ¿por qué su nicho real y fundamental es igual? Porque es mejor competidor. En cambio, en Chatmalus, yo establecí un montón de nicho fundamental, pero cuando interactuó con otra especie, como no es buen competidor, perdió. Y solamente su nicho real quedó reducido a esto. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Por qué Chatmalus no es que solo importa el nicho real, Milu. Importan los dos. Lo que vos comparás es lo que estableciste vos teóricamente con lo que verdaderamente pasa cuando interactúa con otras especies o con factores físicos. Entonces comparás si realmente en la competencia o cuando interactuó con otras especies fue lo que vos estableciste o no. ¿Por qué, por ejemplo, Chatmalus, siendo peor competidor, puede sobrevivir? ¿Qué piensan? ¿Por qué puede sobrevivir? Porque claramente su nicho ocupa lugar que el otro no puede ocupar. Es decir, Chatmalus, siendo peor competidor, sobrevive porque ocupa un lugar que su competidor que le gana no puede ocupar, que es acá arriba. Esa es la razón por la que puede sobrevivir. Porque su competidor que le gana no puede llegar acá arriba porque se muere. Entonces, por eso Chatmalus, siendo peor competidor, puede sobrevivir. Porque solo se ubica, que es este nicho real, en una región a donde Semibalanus no se puede ubicar porque se moriría. ¿Se entiende la diferencia entre el nicho fundamental y el nicho real? Y esto de los percebes. Esto, chicos, es fundamental que lo entiendan porque se los van a preguntar en el ingreso. Hay 99,999% de probabilidad de que se los pregunten. Entonces, si alguno no lo entendió, porfa, dígame y lo volvemos a ver. Dani, no lo entiendo. Bien, fíjense. Estos son percebes que viven en una costa. Chatmalus y Semibalanus. ¿Sí? Cuando yo hablo de nicho fundamental, hablo de el nicho teórico que él va a ocupar, pero no considero la interacción con otras especies. Yo digo, bueno, Chatmalus, que es este, va a ocupar toda la costa. ¿Sí? Semibalanus, que es este, va a ocupar de acá a acá. Eso yo lo estipulé en teoría. Ahora, agarro las dos especies y las pongo en el lugar. Y veo qué pasa. Y digo, a ver cuál es el nicho real de cada uno. Porque el nicho real es lo que verdaderamente pasó cuando interactuó con otras especies y cuando se sometió a distintos factores físicos. No la teoría que yo supuse que iba a pasar. Entonces, cuando yo observo lo que pasó con Chatmalus, que es, bueno, yo dije que iba a poder vivir en todo esto, y miro lo que pasó en realidad, observo que su nicho real quedó a esto, que es esto que tienen acá. ¿Por qué puede solo vivir acá? Porque no puede bajar, porque Semibalanus en la competencia le gana. Entonces su nicho real queda reducido solamente a esto. O sea, todo lo que yo había establecido que iba a ser su nicho fundamental, la realidad que su nicho real es solo esto. Porque no puede seguir bajando porque en la competencia con Semibalanus pierde. Entonces solamente puede quedar su nicho real acá arriba. En cambio, Semibalanus, yo dije que iba a poder vivir en toda esta parte y su nicho real fue el mismo, es decir, coincidió. ¿Por qué? Porque es mejor competidor. Entonces, por más que Chatmalus quiera bajar, él le va a ganar en la competencia. Entonces, por eso el nicho real y el fundamental de Semibalanus coincide. Lo que yo estipulé que iba a pasar con lo que pasó. A eso hace referencia el nicho real y el nicho fundamental. Entonces, fíjense que el nicho real puede ser o igual que el nicho fundamental o menor que el nicho fundamental, dependiendo de la especie, dependiendo de lo que yo esté considerando. Pero sí es importante que entiendan que Chatmalus
no baja no porque no quiera, no baja porque Semibalanus en la competencia le gana. Y Semibalanus no sube porque las condiciones que hay acá arriba son muy drásticas, son muy inhóspitas. Mucha deshidratación, mucha salinidad, cambios de temperatura, entonces Semibalanus no está adaptado para poder vivir a estas condiciones de acá arriba. Entonces por eso tampoco sube. Entonces ni Chatmalus baja, ni Semibalanus sube. De hecho, hay un experimento donde se sacó, se eliminó a todos Semibalanus de acá abajo. Entonces cuando lo eliminé a Semibalanus, ¿qué aprovechó Chatmalus? Y ahí sí empezó a colonizar hacia abajo. Pero eso fue un experimento. Es decir, la realidad es que mientras esté Semibalanus presente acá, Chatmalus no va a poder bajar porque en la competencia va a perder. Entonces su nicho real va a quedar solamente relegado a esta parte de acá arriba y nada más. ¿Se entendió ahí un poco mejor? Sí, Dani, ahora sí. ¿Quién más me había dicho que no lo había entendido? Milu, no entendí lo que vos me dijiste. Era porque te había preguntado Un código normal, específico, autocargado californiano. ¿Cuánto piensas que vale? 45. Sí. Es un minibús. Escríbemelo, porfi, así te respondo tu pregunta. Porque no entendí esto porque se adapte. Escríbemelo y te respondo la pregunta. Bien, entonces, claramente, chicos, acá vemos esto del nicho real y el nicho fundamental a través de estos percebes, que son estos crustáceos que ven acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué sobrevive el Chatmalus? Claro, Chatmalus sobrevive porque vive en un lugar donde Semibalanus no puede vivir, que son este lugar de acá arriba donde las condiciones son inhóspitas. Entonces por eso sobrevive al ser peor competidor, ¿sí? Porque si él no pudiera vivir acá arriba, acá abajo tampoco podría vivir, entonces se tendría que extinguir, se tendría que eliminar Chatmalus. Entonces gracias a Dios tiene adaptaciones para poder vivir acá arriba y poder vivir en un lugar a donde su competidor no puede vivir. Bien, vamos a ver ahora un poquito de la relación entre la depredación y la diversidad de las especies. ¿Qué es esto? Nosotros estuvimos hablando la semana pasada de la depredación. Dijimos que en la depredación alguien se ve beneficiado y alguien se ve perjudicado. Y yo también les dije que rara vez un depredador extingue sus presas. ¿Por qué? ¿Por qué no extinguía la población de presas por completo? Para no quedarse sin las presas para comer a futuro. Exactamente, porque si él extingue la población de presas, se muere de hambre. Entonces, generalmente los depredadores evolucionan con sus presas y nunca las llegan a extinguir. De hecho, se demostró que la depredación favorece a la diversidad de las especies en una comunidad. Es decir, me afecta el número y la cantidad de especies que hay en una comunidad. ¿Por qué? Porque un depredador lo que hace es mantener a las poblaciones de presas en niveles bajos de manera tal que no compitan entre ellas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recuerden que un depredador no tiene una única presa, sino que tiene varias presas, ¿sí? No se alimenta de una sola presa. Entonces come una, cuando se reduce mucho la cantidad de presas, se va y come otra, se va y come otra, y así sucesivamente. ¿Cómo se comprobó esto? Lo que se hizo esto es una estrella de mar que se llama Pisaster, es del género Pisaster, que en determinado lugar se alimentaba o existían aproximadamente 15 especies de presas distintas. Entre ellas percebes, mejillones, es decir, un montón de especies. ¿Qué se hizo? Se eliminó a la estrella de mar, que era el principal depredador, del lugar. Entonces diríamos, bueno, buenísimo. Eliminamos el depredador, solucionado todo. Pues no, todo lo contrario. De las 15 especies de presas que habían, solo quedaban 8. O sea que el resto de las 7 se habían eliminado. ¿Por qué?
Porque como yo eliminé al depredador, las especies de presas empezaron a competir entre ellas. Y muchas en la competencia se murieron, se eliminaron. Y de hecho, lo que predominaban eran mejillones. O sea que los mejillones le habían ganado en la competencia al resto de las distintas especies de presas. Entonces, piensen lo que les digo. De 15 que había al principio de poblaciones de presas, terminé teniendo 8. Quiere decir que cuando estaba el depredador, me favorecía la diversidad de las especies. Porque ¿qué hace un depredador? Mantiene bajo el número de todas las poblaciones de presa, pero nunca las extingue, nunca las elimina, las mantiene en un número bajo, pero como ellas no compiten entre sí, o no hay tanta competencia entre sí, reduce la competencia entre ellas, nadie extingue a nadie. Cuando saqué el depredador, las poblaciones de presa empezaron a competir entre sí y algunas se terminaron extinguiendo, se terminaron eliminando. Entonces, por eso decimos que la depredación favorece la diversidad de las especies. Y cuando hay una especie que me favorece la diversidad en una comunidad, se le denomina especie clave. Por ejemplo, la estrella de mar. ¿Por qué le denominamos especie clave? Porque es una especie que favorece o contribuye a la diversidad de la comunidad, a que existan mucha cantidad de especies distintas en una comunidad. Por eso se la denomina especie clave. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Vamos ahora a hablar de la comunidad en el tiempo. ¿Qué significa esto? Nosotros, si vemos la comunidad en forma global, podríamos decir que las comunidades son estables. Pero la realidad es que cuando yo lo empiezo a ver como en profundidad, veo que las comunidades están lejos de ser estables. ¿Por qué las comunidades no son estables? Hay factores que hacen que las comunidades pierdan su estabilidad, que es lo que conocemos como disturbios y catástrofes. ¿Qué significa esto? Los disturbios son eventos que interrumpen la estabilidad de una comunidad. Estos disturbios me desplazan la estabilidad de una comunidad, pero después la comunidad vuelve a la normalidad, vuelve a estar estable otra vez. ¿Qué puede ser un disturbio? La caída de un árbol, una inundación, huracanes en la zona del Caribe, incendios en el Palmar de Colón. Ustedes me van a decir, Dani, un huracán, un incendio. Sí, porque fíjense que les estoy indicando lugares puntuales. Les estoy diciendo huracán en el Caribe. ¿Por qué lo considero un disturbio? Porque son eventos que ocurren frecuentemente, que no ocurren en lugares inesperados, sino que son lugares donde normalmente esos episodios ocurren. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los incendios en el Palmar de Colón, en Entre Ríos, que son incendios que se producen en forma natural, donde muchos pastos se queman, las palmeras resisten el fuego, pero ¿qué me permite esto? Que después de ese disturbio, los pastos puedan colonizar otras zonas que no han sido arrasadas por el fuego. Entonces, los incendios en el Palmar de Colón son disturbios, son hechos que ocurren frecuentemente, contribuyen a la evolución de la comunidad, contribuyen a la diversidad de las especies en una comunidad. ¿Por qué? Porque cuando yo elimino o me voy y me alejo del equilibrio de la comunidad, puede que nuevas especies vengan a mi comunidad. Entonces contribuyo a la diversidad de esa comunidad. ¿Cuál es la diferencia con una catástrofe? Una catástrofe es algo brusco, es algo episódico, de baja frecuencia, que no contribuye a la evolución de una comunidad, que después de una catástrofe la comunidad ya no es la misma que había antes. Por ejemplo, puede ser la erupción de un volcán, un terremoto, grandes incendios, y voy a concentrarme en esto. Un incendio en el Palmar de Colón es un disturbio. Un incendio en el Amazonas es una catástrofe.
Fíjense cómo sigue siendo un incendio, pero depende de dónde ocurra, yo lo puedo considerar un disturbio o una catástrofe. Un huracán en el Caribe ocurre siempre, es un disturbio. Un huracán en otra parte es una catástrofe, porque por ahí me destruye una comunidad por completo. Entonces, cuando yo voy a clasificar si es un disturbio o una catástrofe, tengo que tener en cuenta a dónde ocurre, con qué intensidad ocurre. Y otro, puedo tener en cuenta también la pérdida de biomasa. ¿Qué es la biomasa? La biomasa se define como el peso seco total de todos los organismos que hay vivos en ese momento. Plantas, animales, hongos, algas. Cuando hay un fenómeno que me provoca una gran pérdida de biomasa, eso es una catástrofe. Un incendio en el Amazonas es una catástrofe. Ahora, un temblor en Mendoza de grado 2, probablemente ahora esté temblando y no lo estemos sintiendo, ocurre en forma frecuente, es normal. Es un disturbio. Ahora, un terremoto de grado 9 es una catástrofe. Entonces, fíjense cómo yo tengo que tener en cuenta qué comunidad estoy teniendo en cuenta y la intensidad con la que está ocurriendo. ¿Se entiende la diferencia entre el disturbio y la catástrofe? Chicos, ¿se entiende la diferencia? Sí, Dani. Bien, entonces, fíjense cómo siempre cuando ustedes analizan entre disturbio y catástrofe, tienen que saber o tienen que tener en cuenta a dónde ocurre y con qué intensidad. Si yo les digo huracán, no, tengo que decirles dónde un huracán. En el Caribe, y bueno, es un disturbio. Ahora, un huracán en otra parte es una catástrofe. Entonces, fíjense cómo, para yo categorizarlo en un disturbio o en una catástrofe, tengo que conocer la intensidad, la frecuencia con la que ocurre y a dónde está ocurriendo. Porque si es algo frecuente, es un disturbio. Ahora, si es algo brusco, algo que ocurre en forma esporádica, algo inesperado, es una catástrofe. Las catástrofes no contribuyen a la diversidad de las especies, no contribuyen a la evolución de la comunidad, muchas especies se extinguen después de una catástrofe. Entonces, obviamente, las catástrofes no son algo beneficioso, pero los disturbios sí. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy día? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? No, profe. Bien. O sea, por mí está bien. Buenísimo. Entonces, vamos a llegar hasta acá con la teoría de hoy de ecología. Mañana vamos a seguir con la